mientras estaba sentada en mi sillón favorito, aquel donde pasé innumerables noches junto a mi difunto esposo George, me di cuenta de que mis hijos habían escondido mi teléfono móvil, creyendo que así me dejarían sin voz, sin opciones, atrapada. Pero no sabían que mucho antes de ese momento ya había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Cuando cumplí 67 años, mis hijos, David y Emily, comenzaron a hablar de mí como si no estuviera presente. Al principio, eran comentarios sutiles, casi imperceptibles. Mamá necesita ayuda con eso, decía David a su esposa Laura mientras yo abría un frasco de mermelada casera. Hay que asegurarse de que tome sus pastillas, susurraba Emily a su esposo Mark, pensando que no la escuchaba. Esos pequeños comentarios crecieron como grietas en una pared, hasta que toda la estructura de mi independencia comenzó a tambalearse. Me llamo Margaret, tengo 69 años, y hasta hace poco creía que vivía una viudez tranquila en mi casa de 2 pisos en un barrio apacible de Denver, Colorado. Durante 48 años, esta casa fue el refugio que construí junto a George, un hogar lleno de risas, discusiones y recuerdos que aún resuenan en cada rincón. Los primeros 5 años tras su muerte fueron duros, pero encontré un ritmo propio, desayunos tranquilos con el aroma del café llenando la cocina, caminatas matutinas por el parque City Park bajo el cielo despejado de las montañas rocosas, y tardes de lectura junto a la ventana que da al jardín. No era la vida que había soñado, pero había forjado una nueva normalidad que me brindaba paz. Todo cambió hace 8 meses, cuando sufrí una caída leve en la cocina. Resbalé en una mancha de aceite que no vi, y aunque solo me hice un moretón en la rodilla que sanó en 10 días, para David y Emily fue como si un interruptor se hubiera accionado. De repente, yo, Margaret, la mujer que había manejado las finanzas familiares, criado 2 hijos y trabajado 42 años como contadora en una firma de Denver, era vista como frágil, incapaz, una anciana que necesitaba supervisión constante. David, mi hijo mayor, de 44 años, es contador como yo, meticuloso hasta el exceso, con una tendencia a controlar cada detalle. Emily, 3 años menor, es profesora de literatura en la Universidad de Colorado, más suave en su carácter, pero siempre dispuesta a seguir las decisiones de su hermano. Ambos tienen sus propias familias, David con Laura y sus hijos adolescentes, Isen y Sophie, Emily con Mark y su hija Olivia, de 17 años. Los crié para ser independientes, para que volaran lejos del nido, pero nunca imaginé que regresarían como guardianes decididos a reorganizar mi vida. Las visitas comenzaron a multiplicarse tras la caída. Cada sábado, sin falta, llegaban a mi casa con sus familias para almorzar. Al principio, me emocionó esa atención renovada. Los fines de semana eran los momentos más solitarios desde que perdí a George. Pero pronto noté algo extraño, las visitas eran menos conversaciones y más inspecciones disfrazadas. Mamá, estas alfombras son un peligro, comentó David un sábado, pasando el pie por el borde de la alfombra persa que George y yo compramos en nuestro 25 aniversario. Han estado aquí por 35 años, hijo, respondí con una sonrisa. He caminado sobre ellas sin problemas. Justamente por eso, insistió él, están viejas, se levantan en las esquinas. Son una trampa. No discutí. Para la siguiente visita, David llegó con una caja de herramientas, enrolló las alfombras y las llevó al sótano, como si fueran basura peligrosa. Me dolió ver desaparecer esos pedazos de mi historia, pero me dije que era un precio pequeño por mantener la paz. Luego vino el incidente del microondas. Un viernes, tras volver de mis compras semanales en el mercado de agricultores de Cherry Creek, encontré a David instalando un nuevo aparato en mi cocina. ¿Qué pasó con mi microondas?, pregunté, dejando las bolsas sobre la encimera. Era muy viejo, mamá, respondió sin mirarme, concentrado en los cables. Este es más seguro, con programas automáticos. No tendrás que preocuparte por calcular nada. El otro funcionaba perfectamente, protesté suavemente. Me gustaba su simplicidad. Este es mejor, fue su única respuesta, como si mi opinión fuera un inconveniente menor. Esa noche, incapaz de descifrar los complicados botones del nuevo aparato, calenté mi cena en una cacerola, como en los viejos tiempos. A veces, lo antiguo es más confiable, pensé, aunque nadie parecía compartir mi opinión.
Las semanas siguientes trajeron más cambios no solicitados. Emily reorganizó mi botiquín, tirando medicamentos que, según ella, estaban vencidos, aunque algunos los había comprado apenas un mes antes. Mark instaló pasamanos en mi baño, pegando calcomanías antideslizantes que arruinaron los azulejos de cerámica que George había elegido con tanto cariño para nuestra remodelación hace 12 años. «Es por tu seguridad, mamá», repetían cada vez que expresaba alguna queja. Una tarde, mientras preparaba té, escuché a David y Emily hablar en voz baja en el comedor. Me acerqué sigilosamente por el pasillo, un hábito que desarrollé cuando eran niños para asegurarme de que estaban bien. «No puedes seguir viviendo sola», decía Emily, con preocupación genuina. «Cada vez que vengo, encuentro algo alarmante. La semana pasada dejó la estufa encendida». No era cierto. Siempre reviso la cocina 2 veces antes de acostarme, un hábito que George instauró. Quise interrumpir, aclarar el malentendido, pero entonces habló David. «Lo sé. He estado investigando opciones. Hay residencias excelentes, aunque caras. También podríamos contratar a alguien que viva con ella, pero tendríamos que supervisarlo». «¿Y si vive con uno de nosotros?», sugirió Emily. «Mi casa tiene una habitación en la planta baja. Sería perfecta para ella». Sentí un nudo en el estómago. Estaban planeando mi vida como si fuera un mueble que podían reubicar a su conveniencia. ¿Qué diría George si escuchara esto? Él siempre me había tratado como su igual, valorando mi juicio, confiando en mis decisiones. «Margaret tiene mejor cabeza para los números que yo», solía decir cuando alguien cuestionaba nuestras decisiones. Volví a la cocina en silencio, con el corazón acelerado. ¿Realmente me estaba volviendo incapaz? Revisé mentalmente mi rutina, manejaba mi casa, mis finanzas, mi salud. La estufa que mencionó Emily nunca quedó encendida. Tal vez ella misma la dejó por error. Decidí ser paciente. Mis hijos estaban preocupados, y la preocupación nace del amor, me dije. Tendría una conversación tranquila con ellos, les explicaría mi perspectiva y encontraríamos un equilibrio que respetara mi autonomía. La oportunidad llegó antes de lo esperado. El sábado siguiente, David llamó para anunciar una comida familiar especial en mi casa. «Tenemos algo importante que discutir», dijo con un tono que pretendía ser casual, pero que reconocí como el preludio de algo planeado. Me esmeré preparando un pastel de carne, el favorito de todos, y un pastel de arándanos como los que hacía cuando eran niños. Si íbamos a tener una conversación difícil, lo haríamos con el estómago lleno y el corazón contento, como George siempre quiso. Llegaron todos juntos, David con Laura y sus hijos, Isen y Sophie, Emily con Mark y Olivia. La comida transcurrió con una normalidad aparente, aunque noté miradas cómplices entre mis hijos, esa comunicación silenciosa que perfeccionaron de pequeños. Después del postre, cuando los nietos se retiraron al comedor con sus teléfonos, excepto Olivia, que se quedó atenta en la mesa, David carraspeó, imitando el gesto formal de su padre. «Mamá, hemos estado hablando y tomamos una decisión importante», comenzó, mirando a Emily para que lo respaldara. «Es algo que hemos pensado mucho», añadió ella, poniendo su mano sobre la mía con una ternura que parecía ensayada. «Vas a venir a vivir con nosotros», continuó David, refiriéndose a su familia. «La habitación de abajo es perfecta, sin escaleras». Laura asintió. «Ya estoy planeando algunas modificaciones para que estés cómoda». «Esta casa es demasiado grande para ti sola», prosiguió David. «El mantenimiento es caro, y no tiene sentido cuando puedes estar con nosotros. Estaremos más tranquilos sabiendo que no estás sola». «¿Y esta casa?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «He vivido aquí casi toda mi vida adulta». David intercambió una mirada rápida con Emily. «Ya hablé con un agente inmobiliario. Vendrá el próximo viernes para una valoración. El mercado está fuerte, sacaremos un buen precio». Sentí como si me hubieran golpeado. Mi casa, mi refugio, el contenedor de mis recuerdos, estaba en venta sin mi consentimiento. «Sacaremos», repetí, sintiendo la indignación crecer. «¿Desde cuándo es una decisión compartida lo que hago con mi propiedad? Mamá,
No te alteres, dijo David con ese tono condescendiente que usaba para explicar cosas a quienes consideraba menos capaces. Legalmente es tu casa, pero nosotros manejaremos la venta por practicidad. No tienes que preocuparte por nada. De hecho, intervino Emily, hemos pensado que David se encargue de tus finanzas de ahora en adelante. Es contador, sabe lo que hace, y así no tendrás que lidiar con facturas ni impuestos. Mis finanzas están en orden, respondí, defendiendo mi dignidad. George y yo siempre fuimos cuidadosos. Tengo mis ahorros, mi pensión, y todo está al día. No decimos que no, mamá, dijo David con una sonrisa que sugería que sabía más que yo. Pero a tu edad, estas cosas son innecesarias. Yo puedo ocuparme. Laura añadió, el doctor Harris nos dijo que es normal que las personas mayores tengan dificultades con estas tareas. Es mejor prevenir. Un escalofrío me recorrió. El doctor Harris, mi médico por 18 años, ¿había hablado con mis hijos a mis espaldas? El doctor Harris nunca mencionó preocupaciones sobre mi capacidad mental en mis consultas, dije, intentando no sonar a la defensiva. Bueno, con nosotros fue claro, insistió David. Dijo que a tu edad es normal cierto deterioro cognitivo, aunque no lo notes. Me quedé mirando mi café, ahora frío. ¿Realmente había dicho eso, o mis hijos estaban malinterpretando información general? Olivia, que había estado callada, me miró con empatía. Abuela, dijo de repente, ¿tú qué quieres hacer? Su pregunta directa sorprendió a todos. El aire se volvió denso. Quiero seguir en mi casa, respondí con firmeza. Agradezco su preocupación, pero estoy bien aquí. Mamá, entendemos que te dé miedo el cambio, dijo Emily, usando su tono de profesora. Es normal a tu edad. No es cuestión de edad, hija, aclaré. Es cuestión de respeto. Respetamos tu bienestar, intervino David. Sabemos que es lo mejor para ti. La conversación continuó en círculos. Mis argumentos eran reconocidos superficialmente, pero descartados. Al final, se despidieron con promesas de que todo estaría bien, que me acostumbraría. El agente inmobiliario vendría el viernes. Mi mudanza estaba programada para dentro de 6 semanas. Todo estaba decidido. Esa noche, sentada en el porche bajo un cielo estrellado, tomé una decisión. Si mis hijos querían tratarme como incapaz, descubrirían que incluso a los 69 años, tenía recursos. George siempre decía que yo era como un capitán que olía la tormenta antes de que llegara. 5 años antes de su muerte, insistió en organizar nuestros asuntos legales. No espero que pase nada, dijo, pero la vida da giros, y quiero que estés protegida. Pasamos meses actualizando testamentos, poderes notariales, directivas médicas y un plan financiero. George me presentó a Robert Callaghan, un abogado especializado en derechos de adultos mayores, amigo suyo de la universidad. Robert te cuidará cuando yo no esté, me aseguró. En ese momento, sonreí, pero agradecí su previsión. Tras su muerte, visité a Robert con los documentos que George organizó. Tu esposo era previsor, dijo Robert. Pero ahora que estás sola, debemos considerar más aspectos. Reorganicé mis bienes, la casa pasó a un fideicomiso que me protegía de decisiones ajenas, incluso de mis hijos. Mis ahorros, $92,000, fueron reestructurados para garantizar mi independencia. Me sometí a una evaluación geriátrica que certificó mi plena capacidad mental y física. Todo lo hice discretamente, no por desconfianza, sino por responsabilidad. George siempre decía que el mayor regalo para nuestros hijos era no ser una carga, pero tampoco permitir que nos trataran como tal. Cuando David escondió mi teléfono, supe que era hora de actuar. Lo descubrí una tarde, buscando mi móvil para llamar a mi amiga Susan. No estaba en mi bolso, ni en los cajones, ni bajo los cojines. Recordé que esa mañana hablé con Susan sobre mi situación, y David, llegando inesperadamente, me preguntó con quién hablaba. Noté su nerviosismo. Revisé su escritorio en el estudio, donde había estado revisando documentos importantes. Allí estaba mi teléfono, escondido bajo unas carpetas. Mi propio hijo me estaba aislando.
Al día siguiente, confronté a David durante su visita matutina. No encuentro mi teléfono, dije casualmente, sirviéndole café. ¿Sabes algo? Dudó un instante. Ah, sí, lo tomé para configurarlo, respondió, evitando mi mirada. Recibes llamadas de números desconocidos, probablemente estafadores. Es mejor que nos avises si necesitas contactar a alguien. ¿Y si quiero llamar a Susan?, pregunté. Usa el fijo, dijo, como si me diera un favor. Pronto estarás en casa, y controlaremos quién te contacta. Control. Esa palabra lo dijo todo. Esa tarde, pedí hablar con David y Emily juntos. Llegaron después del trabajo, con su habitual expresión condescendiente. Quiero ser clara, comencé, sentada en mi sillón. No estoy de acuerdo con vender mi casa, ni con mudarme, ni con que tomen mis decisiones. Hablé durante 12 minutos, explicando que entendía su preocupación, pero había formas de garantizar mi seguridad sin destruir mi autonomía, visitas regulares, un sistema de teleasistencia, videollamadas diarias. Vi un destello de comprensión en sus ojos, pero intercambiaron esa mirada silenciosa, y supe que nada cambiaría. Mamá, entendemos tu miedo al cambio, dijo Emily. Es normal a tu edad. No es miedo, hija. Es respeto. Pero la conversación terminó en promesas vacías. Esa noche, bajo las estrellas, decidí actuar. Al día siguiente, caminé 3 calles hasta la casa de Susan, mi amiga de 40 años. Margaret, qué sorpresa tan temprano, me saludó. Pero su sonrisa se desvaneció al ver mi rostro. Le conté todo mientras tomábamos té en su cocina con vistas a las montañas. Es inaceptable, exclamó Susan. Eres más lúcida que muchos de 50 años. ¿Qué harás? Necesito tu ayuda, dije. ¿Puedo usar tu teléfono? David escondió el mío. Me lo entregó sin dudar. Llamé a Robert Callaghan. Margaret, me alegra que llames, dijo. Todo lo que preparamos es para momentos como este. Ven a mi despacho esta tarde. Susan me acompañó en taxi. Durante 3 horas, revisamos documentos, opciones legales, y diseñamos un plan. ¿El agente inmobiliario viene el viernes, cierto?, preguntó Robert. Sí, David lo organizó sin consultarme. Estaré allí, aseguró. Actúa con normalidad por ahora. Contacté al Dr. Harris para aclarar lo que mis hijos mencionaron sobre mi deterioro cognitivo. Jamás dije eso, afirmó, indignado. David preguntó sobre el envejecimiento en general, y dejé claro que tú no muestras signos de deterioro. Tu última revisión confirma tu agudeza mental. Pedí una carta certificando mi estado, que me entregó al día siguiente. Otro documento para mi arsenal. El jueves, Olivia apareció en mi puerta trasera, nerviosa. Abuela, ¿puedo pasar? La hice entrar. No me gusta lo que están haciendo con tu casa, dijo, con un suspiro. No es justo. ¿Hablaste con tu madre?, pregunté. Lo intenté, pero dice que es lo mejor para ti, que soy joven y no entiendo. Sacó una tableta de su mochila. Es mía, casi no la uso. Tiene internet, puedes llamar, enviar mensajes. La configuré para que sea fácil. Lágrimas llenaron mis ojos. Era más que un dispositivo, era un reconocimiento de mi dignidad. Gracias, Olivia, dije, abrazándola. Escóndela bien, susurró. Si papá o mamá la encuentran, estaré en problemas. Será nuestro secreto, prometí. Esa noche, usé la tableta para coordinar con Robert y contactar a Susan y otras amigas, pidiéndoles apoyo. Mi red se activó silenciosamente. El viernes amaneció claro, con la promesa de un nuevo comienzo. Me vestí con esmero, un traje sastre verde oliva que George amaba, un collar de amatista de nuestro 30 aniversario, y maquillaje discreto. Si iba a pelear por mi dignidad, lo haría como la mujer segura que siempre fui. A las 9:30, David llegó con Laura, Isen y Sophie. Emily y Mark llegaron poco después. A las 10, apareció Lisa Morgan, la agente inmobiliaria. David me presentó, mamá, Lisa hará la valoración. No te preocupes, nosotros manejamos todo.
Lisa me saludó con profesionalismo, pero noté su incomodidad. David la guió por la casa, hablando de mejoras como si mi hogar fuera un producto. Cuando inspeccionaban el patio, el timbre sonó. Emily abrió. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó. Soy Robert Callahan, abogado de Margaret Thompson, respondió. Vengo a supervisar la valoración en nombre de mi clienta. El silencio fue ensordecedor. Emily apareció en el comedor, desconcertada, seguida por Robert, impecable con su traje oscuro. Mamá, dijo Emily, ¿conoces a este señor? Me levanté, abrazando a Robert. Por supuesto. Fue amigo de tu padre por 45 años y mi abogado desde antes de su muerte. David, regresando al comedor, se quedó paralizado. Lisa lo seguía, cada vez más incómoda. ¿Tu abogado?, preguntó David. No sabía que tenías uno. Hay mucho que no saben, respondí. Siéntense, por favor. Lisa, usted también. Hay cosas que aclarar. Robert colocó su portafolio en la mesa y extrajo documentos. Durante 25 minutos, explicó que mi casa estaba en un fideicomiso irrevocable, con cláusulas que impedían su venta sin mi consentimiento. Cualquier negociación sin la autorización de Margaret es nula, concluyó. David pasó del desconcierto a la indignación. ¿Por qué no nos dijiste, mamá? ¿Cuándo, David?, repliqué. ¿Cuándo decidieron vender mi casa? ¿O cuándo planearon mi mudanza? ¿O cuándo escondiste mi teléfono? Sentí una calma extraña. No había ira, solo determinación. Señor Callahan, dijo Emily, con una mezcla de firmeza y cansancio en la voz, entendemos su preocupación, pero hablamos de nuestra madre, una mujer mayor que necesita supervisión. El doctor Harris confirmó que no está en condiciones de tomar decisiones complejas. Sus ojos buscaban apoyo en sus hermanos, como si necesitara reafirmar que lo que decía era por el bien común y no una decisión impulsiva. Robert sonrió, con la calma de quien ya lo había previsto todo, extrayendo otro documento de su maletín de cuero. Aquí está una carta del Dr. Harris, fechada esta semana, certificando la plena capacidad mental de Margaret. ¿Les gustaría leerla? Emily palideció. El aire pareció espesarse. Lisa carraspeó con incomodidad, apartando la mirada. Creo que volveré otro día, murmuró, levantándose lentamente. Quédese, Lisa, dije, con la voz firme. Quiero que escuche. Me erguí en la silla, sintiendo como si la presencia de George, mi difunto esposo, se posara sobre mi hombro con su vieja serenidad. Hijos míos, los amo profundamente, pero el amor sin respeto no es amor, es posesión. Han hablado de mí, no conmigo. Han asumido que mi edad equivale a incapacidad, olvidando quién soy. Pausé, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Soy la mujer que los crió, que construyó esta casa con su padre, que manejó nuestras finanzas por décadas. Soy una persona completa, con derechos y deseos. Mis palabras parecían rebotar en las paredes del salón que tantas veces nos vio reír, llorar y compartir cenas eternas. Olivia me miraba con admiración, una mezcla de amor y asombro dibujada en su rostro juvenil. Esto es lo que ocurrirá, continué. No venderé mi casa. No me mudaré. Seguiré viviendo aquí. Pero propongo un plan, un sistema de teleasistencia, visitas programadas, ayuda con la limpieza pesada, videollamadas diarias. Robert puede mostrarles que mis finanzas, $92,000 en ahorros y mi pensión, están en orden. El silencio llenó la sala como una neblina espesa. Nadie se atrevía a hablar al principio. Fue Laura quien, finalmente, se adelantó. Creo que tu madre tiene razón, David, dijo, cruzando los brazos y mirando a su hermano. Nos enfocamos tanto en protegerla que no la escuchamos. David bajó la mirada. Su cuerpo, que durante semanas se había mantenido tenso, pareció aflojarse un poco. Me miró con una mezcla de culpa y ternura, y por primera vez en meses, vi al hijo que crié. Mamá, no sé qué decir, confesó. Lo hicimos porque te queremos. Lo sé, respondí, suavizando el tono. Pero el miedo nos desvía. Todos tenemos miedo, ustedes de perderme,
yo de perder mi independencia. Olivia intervino, su voz temblorosa pero decidida. He tenido miedo de hablar, pero la abuela me enseñó que la fortaleza está en defender lo justo con amor. Emily, con lágrimas resbalando por sus mejillas, se acercó y tomó mis manos. Te fallamos, mamá. Queríamos protegerte y terminamos tratándote como no quisiéramos ser tratados. No fallaron, dije. Solo se desviaron. Podemos encontrar un nuevo camino. Lisa, que hasta entonces había permanecido cerca de la puerta, se acercó con lentitud. Margaret, ha sido un honor. Ojalá mi madre tuviera su claridad. Robert explicó los documentos con meticulosidad, mostrando la transparencia de mis finanzas. Cada línea, cada cifra, hablaba de una vida bien administrada, de decisiones tomadas con criterio y constancia. David, revisándolas, comentó sin ocultar su sorpresa. Has hecho inversiones brillantes, mamá. Ni yo lo habría hecho tan bien. Tu padre me enseñó, respondí. La mente no deja de crecer porque el cuerpo envejezca. Aquella tarde, llegamos a un acuerdo. David me devolvió mi teléfono, ese aparato que había sido confiscado en un acto de sobreprotección injustificada. Fue imperdonable, dijo, con voz quebrada. Ya no importa, respondí. Me dio la determinación para actuar. Los meses siguientes trajeron un nuevo equilibrio. El cambio no fue inmediato, pero fue real. David instaló el sistema de teleasistencia con esmero, probando cada función como si se tratara de un regalo precioso. Emily pasaba tiempo conmigo como hija, no supervisora. Venía a tomar el té, a charlar, a leer en voz alta. Laura me invitó a un taller de cerámica, y juntas descubrimos un interés común que desconocíamos. Olivia venía cada sábado a aprender recetas de George, su abuelo, un hombre que había dejado un legado culinario y humano en nuestra familia. Con cada plato, con cada historia, conectábamos con nuestras raíces, con el pasado que aún vive en las manos que amasan, en los aromas que llenan la cocina. Una tarde, mientras horneábamos galletas de avena con pasas, Olivia preguntó: Abuela, ¿no estás enojada con ellos? No se trata de enojo, Olivia, dije, mientras sacaba la bandeja del horno. Se trata de entender que el amor puede errar. Lo importante es cómo respondemos. Eres la abuela más valiente, declaró, abrazándome por la cintura. Reí, no es valentía, es dignidad. Esa noche, sentada en mi viejo sillón frente a la chimenea, con la foto de George entre las manos, sentí una oleada de gratitud por la vida que construimos. Tenías razón, susurré. La vida da giros, pero con sabiduría y amor, encontramos el camino. Mi teléfono sonó, un mensaje de David y Emily. No de control, sino de conexión. Un vídeo de Olivia mostrando su primer bizcocho hecho sola. Me levanté para contestar, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. La vida seguía, y yo estaba lista para vivirla plenamente, en mis propios términos. En las semanas siguientes, fui incorporando pequeñas actividades a mi rutina. Me inscribí en un club de lectura en línea para mujeres mayores. Descubrí nuevas autoras, nuevas historias que me hacían reflexionar, reír, llorar. Incluso participé en un foro sobre derechos de los adultos mayores, compartiendo mi experiencia con otras personas que, como yo, habían sentido el peso de la sobreprotección disfrazada de cariño. Un domingo, Olivia organizó una comida familiar en mi jardín. Había hecho una pancarta que decía: la casa de la abuela es el corazón de la familia. Todos trajeron algo. David hizo las hamburguesas, Emily las ensaladas, Laura una limonada espectacular. Lisa vino con postres y una sonrisa tímida. Por primera vez en mucho tiempo, estábamos todos juntos, sin tensión, sin juicios. Durante el almuerzo, Laura se levantó con su copa en alto. Por mamá, dijo. Por enseñarnos que el respeto no se exige, se cultiva. Todos brindamos, y sentí que algo se sellaba en ese gesto, un nuevo pacto familiar. Los días pasaban,
y la casa volvía a llenarse de risas, de visitas espontáneas, de llamadas que no eran para verificar si había tomado mis medicinas, sino para compartir noticias, planes, ideas. Recibí una carta del foro en el que había participado, me invitaban a dar una charla en la biblioteca del barrio sobre envejecimiento activo. Dudé al principio, pero luego recordé mis palabras: la mente no deja de crecer porque el cuerpo envejezca. Acepté. La charla fue un éxito inesperado, un momento que marcó un hito en mi viaje de redescubrimiento. Me había preparado durante días, revisando notas garabateadas en un cuaderno que había comprado específicamente para la ocasión. No era una oradora experimentada, pero cuando subí al pequeño escenario del centro comunitario, frente a un grupo de personas de todas las edades, sentí una calma que no esperaba. Hablé desde el corazón, sin adornos ni dramatismos, con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente como para saber que la vida no se trata de controlar cada detalle, sino de mantener el rumbo a pesar de las tormentas. Conté mi historia, la de una mujer que, tras décadas de ser madre, esposa y contadora respetada, se encontró luchando contra la percepción de que su tiempo estadio en la vida había terminado. Hablé de mi viaje a los Cayos de Florida, de cómo el sentimiento de abandono por parte de mi familia me había llevado a un punto de ruptura, pero también a un renacimiento. Expliqué cómo, a través de nuevas amistades y momentos de valentía, descubrí que mi valor no dependía de la aprobación de los demás, sino de mi propia autoestima. No busqué lágrimas ni aplausos, solo quería compartir una verdad simple: la edad no define tu propósito, y la libertad no se pierde con los años, solo cambia de forma. Cuando terminé, el silencio en la sala era palpable. Luego, un aplauso suave comenzó a crecer, llenando el espacio con una energía cálida y genuina. Me sentí abrumada, no por el reconocimiento, sino por la conexión que había logrado. Una mujer, de unos 60 años, se acercó a mí al bajar del escenario. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y sin decir una palabra, me abrazó con fuerza. En ese silencio, comprendí que mi voz, la de una mujer mayor, seguía teniendo peso, seguía teniendo propósito. No necesitaba palabras para confirmar lo que ese abrazo significaba: mi historia resonaba en los corazones de otros, y eso era suficiente. Más tarde, mientras recogía mis cosas, varias personas se acercaron para compartir sus propias historias. Algunas hablaban de sentirse invisibles en su familia, otras de la lucha por mantener su identidad en un mundo que parecía valorar solo la juventud. Escuché con atención, asintiendo, ofreciendo palabras de aliento. Me di cuenta de que mi charla no solo había sido un acto de valentía personal, sino también un puente hacia los demás, un recordatorio de que todos, sin importar la edad, compartimos el mismo anhelo de ser vistos, escuchados y valorados. Esa noche, de regreso en casa, me senté junto al rosal que mi difunto esposo, George, había plantado en nuestro 20º aniversario. Las rosas estaban en plena floración, sus pétalos rojos brillando bajo la luz de la luna. El aire era fresco, y la brisa traía consigo el aroma dulce de las flores, mezclado con el olor a tierra húmeda. Me envolví en una manta ligera y miré el cielo estrellado, dejando que mis pensamientos vagaran libremente. Pensé en lo irónico de la vida. Como el miedo de mis hijos, nacido de un amor profundo pero mal dirigido, casi me arrancó la posibilidad de seguir siendo yo misma. James, mi hijo, y su esposa Sarah, en su afán de protegerme, habían intentado confinarme a un papel que no me pertenecía, el de una abuela frágil, alguien que necesitaba cuidado constante. Pero ese mismo amor, una vez guiado y corregido, se convirtió en la red que me sostuvo sin atarme. Fue un proceso doloroso, lleno de malentendidos y conversaciones difíciles, pero también de momentos de claridad y reconciliación. Recordé una conversación con James durante el viaje a Los Cayos, una noche en la que nos sentamos en la playa, solos, con el sonido de las olas como telón de fondo. Mamá, lo siento, me dijo, con la voz quebrada. Pensé que te estaba cuidando, pero no me di cuenta de que te estaba quitando tu independencia. Sus palabras me llegaron al alma, no porque necesitara su disculpa, sino porque significaban que él estaba empezando a entenderme. Le tomé la mano y le dije: el amor a veces nos ciega, James. Pero ahora lo veo con claridad, y sé que podemos hacerlo mejor. Desde entonces, nuestra relación había cambiado. No era perfecta, pero era más honesta,
más abierta, y eso era suficiente. Sentada junto al rosal, sentí una profunda gratitud por ese viaje, no solo por los momentos felices, sino por los desafíos que me obligaron a enfrentarme a mí misma. Había llegado a Los Cayos sintiéndome invisible, pero me fui con una nueva comprensión de mi propia fuerza. Y ahora, meses después, esa fuerza seguía creciendo. La charla en el centro comunitario fue una prueba más de que mi voz aún importaba, de que mi vida aún tenía propósito. Mientras miraba las estrellas, una certeza se asentó en mi corazón: la libertad no se pierde con la edad, solo cambia de forma. Cuando era joven, la libertad significaba tomar decisiones audaces, perseguir sueños sin restricciones, vivir sin miedo al que dirán. Ahora, a los 70 años, la libertad era algo más tranquilo, pero no menos poderoso. Era la libertad de aceptarme a mí misma, de vivir con dignidad, de elegir mi propio camino sin importar las expectativas de los demás. Pensé en mis nietos, Isen y Sofie, y en cómo su entusiasmo juvenil me había inspirado. Durante el viaje, ellos habían aprendido a verme no solo como su abuela, sino como una persona con historias, sueños y una vida propia. Sofie, con su curiosidad insaciable, me había preguntado una noche en Los Cayos: «Abuela, ¿alguna vez tuviste miedo de envejecer?». Su pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con honestidad: «A veces, Sofie». Pero luego descubrí que envejecer no es perder, es ganar. Ganas experiencia, perspectiva, y la valentía de ser tú misma sin disculpas. Ella asintió, pensativa, y supe que mis palabras habían dejado una marca en ella. Esa noche, junto al rosal, me di cuenta de que mi viaje no era solo mío. Era también el de mis hijos, mis nietos, mis amigos, y todas las personas que había tocado con mi historia. Cada uno de nosotros, a su manera, buscaba la libertad de ser auténtico, de vivir con propósito, de encontrar un camino que valiera la pena recorrer. Y yo, Margaret, estaba dispuesta a seguirlo, con la cabeza en alto y el corazón abierto. De vuelta en Chicago, mi vida tomó un nuevo ritmo. Las lecciones aprendidas en Los Cayos se tradujeron en pequeños pero significativos cambios en mi rutina diaria. Me inscribí en clases de escritura creativa en el centro comunitario, donde comencé a plasmar mis recuerdos y reflexiones en papel. Al principio, me sentía insegura, pero con cada sesión, mi confianza crecía. Mis compañeros de clase, de todas las edades, me animaban a compartir más, y pronto mis historias se convirtieron en una parte esperada de nuestras reuniones semanales. Escribía sobre mi infancia en un pequeño pueblo de Illinois, sobre mis años como contadora, sobre la pérdida de George, y sobre el viaje que cambió mi perspectiva de la vida. Cada palabra era un paso hacia adelante, un recordatorio de que mi historia aún no había terminado. También retomé el baile, algo que no había hecho desde mi juventud. Las clases de salsa en el centro comunitario eran un desafío, pero también una alegría. Mis compañeros de baile, algunos tan jóvenes como mis nietos, me trataban como una igual, no como una anciana. Con cada paso, sentía que recuperaba una parte de mí que había olvidado, la Margaret que reía con facilidad, que no temía cometer errores, que vivía el momento. Mi relación con mi familia también evolucionó. James y Sarah comenzaron a incluirme en sus planes, no como una obligación, sino como una parte natural de sus vidas. Cenábamos juntos al menos una vez por semana, y esas noches estaban llenas de risas y conversaciones profundas. Isen y Sofie, ahora más conscientes de mi historia, me pedían consejos sobre la escuela, los amigos y sus sueños para el futuro. Me sentía honrada de ser su guía, pero también su amiga. Mantuve el contacto con mis amigos de Los Cayos, y nuestras conversaciones por correo electrónico y teléfono se convirtieron en una fuente constante de inspiración. Clara, con su espíritu aventurero, me enviaba fotos de sus caminatas por los senderos de Nueva Inglaterra, mientras que Henry me recomendaba libros que me hacían reflexionar sobre la vida y el amor. Linda, siempre la organizadora, seguía planeando nuestro viaje a las montañas rocosas, enviándome itinerarios detallados que incluían caminatas, paseos a caballo y noches bajo las estrellas. Aunque aún no había confirmado mi asistencia, la idea de otra aventura con ellos me llenaba de entusiasmo. Un día, mientras leía un correo de Clara, recibí una llamada de James. «Mamá,
¿Te gustaría venir con nosotros a un concierto este fin de semana?, preguntó. Es una banda que a Sofía le encanta, pero creo que tú también lo disfrutarías. Acepté de inmediato, emocionada por compartir ese momento con mi familia. El concierto fue una experiencia vibrante, llena de música alta y luces brillantes, y aunque no era exactamente mi estilo, la energía de mis nietos y la sonrisa de James hicieron que valiera la pena cada segundo. El centro comunitario se convirtió en un segundo hogar para mí. Además de las clases de escritura y baile, comencé a participar en talleres de liderazgo comunitario, donde compartía mi experiencia como contadora para ayudar a pequeños negocios locales. Me sorprendía la gratitud de las personas a las que ayudaba, y me di cuenta de que mis habilidades, que alguna vez consideré obsoletas, seguían siendo valiosas. Una joven empresaria, que había asistido a mi charla inicial, me pidió que fuera su mentora. Margaret, tienes una manera de explicar las cosas que hace que todo parezca posible, me dijo. Sus palabras me llenaron de orgullo, no por el cumplido, sino por la oportunidad de seguir contribuyendo al mundo. También me involucré en un grupo de apoyo para mujeres mayores, un espacio donde compartíamos nuestras experiencias y desafíos. Escuché historias de pérdida, de resiliencia, de triunfo, y me maravillé de la fuerza de estas mujeres. Una de ellas, una viuda de 80 años llamada Beatrice, me dijo algo que nunca olvidaré: Margaret, la edad no es una carga, es un privilegio. Hemos vivido lo suficiente como para saber quiénes somos y lo que valemos. Sus palabras resonaron profundamente en mí, y me recordaron que mi viaje no era solo mío, sino parte de una experiencia humana universal. A medida que los meses pasaban, mi vida se llenaba de pequeños momentos de alegría. Las mañanas junto al rosal, escribiendo en mi cuaderno. Las tardes bailando salsa, riendo con mis compañeros de clase. Las noches con mi familia, compartiendo historias y sueños. Cada día era una oportunidad para vivir con propósito, para abrazar mi libertad, para ser Margaret. Pensé en el futuro con una mezcla de curiosidad y entusiasmo. ¿Aceptaría la invitación de Linda para viajar a las montañas rocosas? ¿Escribiría un libro con mis relatos? ¿Seguiría bailando, enseñando, conectando con los demás? No tenía todas las respuestas, pero eso no me preocupaba. Sabía que, mientras tuviera voluntad de vivir con dignidad, siempre habría un camino por recorrer. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado desde mi jardín, sentí una paz profunda. La brisa acariciaba mi rostro, y el aroma de las rosas llenaba el aire. En ese momento, supe que mi historia no había terminado, que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Y yo, Margaret, estaba lista para seguir adelante, con el corazón abierto y el espíritu libre.